Hola, ¿cómo les va? Este es el programa 14 de Kurdistán del Sur. Hoy sin las locutoras, sin Laura y sin Tamara, estamos con el compañero Pablo. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Estamos acá para encarar un nuevo programa ante una situación particular que se está viviendo en Medio Oriente y especialmente en la región kurda. Sí, digamos, un poco el panorama actualmente está, en estos últimos tiempos, está definido, digamos, por lo que hablábamos veníamos señalando en otros programas de la derrota, digamos, del bloque sunita y el recambio, digamos, en las alianzas o en las alianzas por lo menos coyunturales del imperialismo en la región, ¿no? Así es, nosotros teníamos una hipótesis que se fue corroborando de que se estaba desarrollando una especie, entre comillas, de tercera guerra mundial que involucraba a dos bloques, el chiita, el sunita, dentro del cual se ubicaban los distintos sectores del imperialismo. Y en el medio estaba germinando y desarrollándose una revolución. Bueno, uno de estos bloques ha sido derrotado. Sí, digamos, el bloque sunita, como decíamos, bueno, todo el desarrollo digamos, la derrota en sí del Daesh y otras bandas islamistas, digamos, en Rojava y en todo el norte de Siria, bueno, representa en definitiva una derrota tremenda para el bloque sunita, digamos, hablábamos, bueno, Turquía, Arabia Saudita, Qatar, y un sector, digamos, justamente dentro de lo que es el imperialismo aliado con las monarquías petroleras y con Turquía. Y digamos que era el sector que apuntalaba justamente a Daesh, ¿no? Y a las otras bandas, digamos, ahora se hacen llamar Jabhat al-Nusra, que ahora se cambiaron de nombre, Yam al-Fatih, ¿no? Este tipo de organizaciones justamente que están en una situación de derrota. El atentado de ayer, digamos, en Gaziantep, bueno, es otra de estas barbaridades, esta salvajada que hacen estas bandas, que justamente es una muestra de su desesperación y su derrota también, ¿no? La victoria de la facción de Obama, del grupo denominado 5+1, que son los sectores del imperio junto con Putin, Irán, el Papa y compañía, que están motorizando las conversaciones de Ginebra para garantizar la continuidad de la gobernabilidad capitalista en Siria y en Irak, ha significado un retroceso de, como decía Pablo, de la banda sunita, entre comillas, liderada por este sector del imperialismo yanqui, a la cabeza del cual está John McCain, que es gente relacionada al complejo militar industrial, Arabia, Qatar, Erdogan. El retroceso significó una nueva reconfiguración de las alianzas, porque la derrota fue propinada por la alianza que conformaron los kurdos con 5+1, pero particularmente por el sector más dinámico que son los kurdos, que están motorizando una revolución. Y ahora todos ellos empezaron a reorganizarse en función de atacar ¿a quién? Bueno, justamente a este proceso revolucionario, digamos. Lo que nosotros vemos ahí, esta reorganización, digamos, justamente, y que se refleja en una reconciliación, digamos, por así decirlo. Ya lo hemos visto, la reconciliación de Erdogan con Putin, digamos, por un lado, y gradualmente el acercamiento también, más recientemente el acercamiento de Erdogan a Irán, visitas del canciller iraní a Turquía, digamos, y claramente esta reconciliación que tiene que ver justamente con unirse contra un enemigo común, que es este proceso revolucionario de Rojava. En general, yo agregaría, digamos, que son regímenes todos estos, digamos, Al-Assad, los ayatolás y Turquía, digamos, el AKP de Erdogan, y esos estados más que los regímenes, ¿no? Que históricamente tienen en común también esta cuestión de la opresión nacional del pueblo kurdo. Podemos ver, bueno, el Estado turco, sabemos la opresión nacional, digamos, del pueblo kurdo, la intento realmente de destruir la identidad nacional kurda en Turquía, una política de Estado desde los años 20. La opresión en el caso de Siria, la política de desplazamiento, de limpieza étnica, el tristemente célebre cinturón árabe, que consistía justamente en esto, expulsar masivamente a los kurdos de Siria de sus tierras, a los campesinos, y poner en su lugar campesinos árabes, de etnia árabe, para fragmentarlos, debilitar esa identidad nacional. En el caso de Irán, bueno, las vemos en estos últimos tiempos con la ejecución, los ahorcamientos, pero en general con una política ya de la época
la llamada revolución islámica de represión contra el movimiento nacional de liberación nacional kurdo, contra el Komala, el partido que se llamaba Komala, y actualmente es el PJK, entre otros, en Irán, y bueno, también con esta represión del régimen de los ayatolás. Que tiene un aspecto importante, que no es solamente una unidad antikurda, que la fue siempre, como bien lo explicaba Pablo, es una unidad contra la revolución, porque en la medida que se desarrolle Rojava, el confederalismo democrático, o sea, el sistema federal, que es de contenido la posibilidad de coexistencia de las etnias, de los distintos sectores, de respeto a las mujeres, de respeto a los sectores más explotados y oprimidos, va en contra de el carácter siniestro, dictatorial, represor y ajustador de cada una de las dictaduras que estos sectores comandan. Y en ese sentido es muy interesante ver que hay una unidad entre todos estos, y particularmente entre los dos derrotados más importantes, Erdogan y Bashar. Erdogan, que ha sido derrotado en su intento de desarrollar o de reconstruir el viejo imperio otomano, y Bashar, de que junto con Irán está tratando de garantizar la gobernabilidad, porque el 5+1 le pretende eso en lo que queda de Siria, en Irak, pero que no da pie con bola. Estos 4 regímenes que se reparten en Kurdistán, bueno, esta cuestión: República Árabe de Siria, República Islámica de Irán, República de Turquía, donde solamente la Constitución dice claramente que solo hay turcos. Esto directamente es un desafío, es una no solamente justamente porque son los kurdos, sino que son los kurdos que no es que quieren un Estado kurdo, sino que quieren esta cuestión con el federalismo democrático que desafía toda esta concepción del Estado-Nación y también la cuestión de la mujer, ¿no? En Medio Oriente nosotros lo planteábamos en otros programas, a pesar de que tenemos desde Kurdistán del Sur una perspectiva, una mirada socialista, revolucionaria. La política de democratizar de manera más o menos radicalizada los países significa llevar a fondo una revolución, no hay manera de hacerlo. En ese sentido, la unidad de todos estos que antes se estaban peleando plantea una división de tareas. Erdogan, siempre presto a cumplir el papel contrarrevolucionario, le toca el norte, o sea, el Kurdistán del norte, que es la parte turca, donde está él, y la frontera, en los sectores donde puede atacar. Los sirios, comandados por Bashar y aliados a Hezbollah, a las milicias libanesas chiitas de Irán, están atacando por Hasaka, que después, cuando hablemos con Martín, nuestro corresponsal de guerra, el especialista en las cuestiones de guerra, nos va a explicar cómo está ocurriendo. Y Estados Unidos, particularmente, está haciendo de quinta columna, porque Estados Unidos, que viene apoyándose o uniéndose de alguna manera tácticamente con los kurdos para combatir a sus enemigos en común, que ya está derrotando, ahora juega un papel fundamental. ¿Para qué? Para evitar que los kurdos avancen en la unificación de los cantones. Fijémonos, después lo vamos a ver en el mapa. Milicias ligadas al Ejército Libre de Siria están tomando Jarablus, que es una de las localidades, o quizá la más importante, que está en la frontera entre Turquía y Siria. La tenía ISIS. Erdogan dijo: ISIS no me sirve más, ahora utilicemos el plan B, que son sus propias milicias. Los yanquis están evitando, frenando, tratando de impedir de que los kurdos avancen de Manbij a Al-Bab. Y por abajo, Hezbollah, Irán y Bashar pegándoles duro en Hasaka. O sea, todos tratando de lograr que no se extienda la revolución de Rojava, que es una revolución que tiene un carácter democrático, que en la medida que avance va a cuestionar, como dijimos hace un rato, a todos estos regímenes. Y la extensión significa de manera concreta la unificación de los cantones, porque si se unifican, tiene un problema gravísimo Turquía, porque le cierran la frontera al ingreso de sus bandas fascistas, y además de cerrar las fronteras, la mayor parte de Siria está ocupada por los kurdos que proclaman el confederalismo democrático, lo que sería un ejemplo para el resto de Siria, con esta tendencia que empieza a desarrollarse de unidad que nosotros proponemos del pueblo sirio que pelea contra Bashar, con los kurdos, que son los que mejor van a pelear contra Bashar. Sí, ahí, bueno, Martín después por ahí lo va a comentar un poco, pero justamente, por ejemplo, la formación del Consejo Militar de Al-Bab ya es una muestra de esto, o sea, cómo se están agrupando, digamos, claramente con sectores de etnia árabe, digamos, están
convergiendo cada vez más lo que empezó siendo, bueno, era, digamos, también los medios de comunicación todavía siguen diciendo los kurdos esto, los kurdos lo otro, digo, pero es interesante ver que ya es una fuerza, bueno, fuerzas democráticas de Siria, y que cada vez está incluyendo además a sectores de etnia árabe, las tribus, incluso las tribus, la tribu Ban Shamak, las tribus beduinas, digamos, que en su momento habían sido instaladas ahí por el régimen de Al-Assad para arabizar, digamos, desde el punto de vista demográfico esa región, pero al final, digo, terminan convergiendo con el pueblo kurdo, no están, por eso digo, justamente es una amenaza en este sentido, no es que luchan por un estado kurdo al estilo del PDK de Barzani en Irak, sino que justamente están luchando por un estado, superar el concepto de estado-nación monolítico, represor, digamos, que es lo que se ha establecido en la región durante el siglo XX, y todos los regímenes, más allá de los enfrentamientos que tienen entre ellos, están de acuerdo que el Estado tiene que funcionar de esa manera, y justamente esta revolución lo está cuestionando. Y bueno, también el tema de la mujer realmente es importante también, no vamos a meternos mucho en detalle en eso, pero digo, hoy, pero también es importante en el sentido justamente a veces de que más allá de a veces del discurso o el carácter pseudo laico que algunos de esos estados tienen, en realidad la concepción, digamos, retrógrada, patriarcal del Islam o de otros orígenes, tengo que discutir de dónde viene, pero sigue estando presente en la forma en que el rol que tienen las mujeres en la sociedad en las cuatro partes, digamos, y en ese sentido justamente el movimiento de liberación kurdo lo está desafiando tremendamente con estas compañeras de armas. Desde Kurdistán del Sur, desde el primer programa, nosotros planteamos un apoyo incondicional al movimiento kurdo, porque, como bien decías vos y como lo expliqué hace un rato y lo explicamos en el resto de los programas, más allá de las intenciones y de los límites inclusive programáticos de quienes encabezan este proceso, objetivamente se está desarrollando una revolución que cuestiona al conjunto de los regímenes dictatoriales y al propio sistema capitalista en la región. Y en ese sentido nosotros en el debate siempre le decíamos: nos parece que ustedes no están teniendo, o sea, los kurdos, a las conducciones kurdas, una política de ganarse la voluntad de las masas sirias que pelean contra Bashar. E independientemente de las definiciones tácticas de pelear tal o cual día o tal o cual batalla, porque la cuestión militar tiene su dinámica, era muy importante porque para nosotros no hay democratización de la región, no hay confederalismo democrático sin la caída de las dictaduras. Erdogan, Rouhani, Barzani y particularmente uno de los enemigos fundamentales del pueblo kurdo y de los pueblos, que es Bashar. No lo han hecho durante mucho tiempo e inclusive eso generó contradicciones con sectores del pueblo sirio que no veía con simpatía a los kurdos, que inclusive los llegó a ubicar un sector del lado de Bashar. Sin embargo, la realidad es mucho más rica. Empuja de alguna manera a la unidad del pueblo sirio con el pueblo kurdo en una gran pelea contra sus enemigos en común. Y esto que está aconteciendo no es más que la dinámica que la propia revolución está encarando, enfrentando a la contrarrevolución. Lo que se viene es, o las que se vienen son, desde nuestro punto de vista, las batallas decisivas. ¿Cuáles son esas? Las batallas del conjunto de las masas de la región contra todos sus enemigos, que se están unificando con una gran ventaja. Se ha fortalecido la revolución de Rojava, o sea, hoy tiene espaldas distintas para encararla. Probablemente tiempo atrás no estaba en condiciones de hacerlo. Bueno, vamos a un corte y después del mismo vamos a hablar con Martín para que nos cuente un poquito cómo esto se está desarrollando en el terreno de batalla, que es el métier que él conoce más que nosotros.